prácticamente porque Adelante, José. Sí, nosotros estamos muertos, también cadáveres, y gracias a la palabra de Dios estamos viviendo y realmente nos alivia, nos ensalza con amor, con ternura, cariño. Es decir, nos llega al corazón para cambiar. Ahí es lo que pasa también con Israel. Lo, sí. Exactamente, hermano, así es. Sí, nosotros estamos muertos. Nosotros estamos nada más que, pues, un montón de huesos secos ahí en el desierto. Y el Espíritu Santo pues, nos dio la vida espiritual y la vida eterna en Cristo. Sí, una muy buena comparación a nuestra situación también y lo que tenemos ahora con el aliento del Espíritu Santo. Muy, muy bien, hermanos, que todos sean, y hermana, Mercedes, muy buenas, perdón, hermanos y hermana, esta tarde, esta noche, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, y vamos a continuar esta noche viendo el curso que ustedes van a impartir como su proyecto final y también como parte del primer paso de plantar un grupo permanente del estudio de la palabra de Dios. Y esta noche, estamos en la lección 10 para nuestro curso El discípulo hace discípulos, y estamos viendo paso a paso los cuatro conceptos clave: pecado, gracia, fe y obras. Y esta noche vamos a profundizarnos en el concepto de la gracia y vamos a usar el relato del recaudador de impuestos, el publicano y el fariseo en el templo, y esta interacción que ellos tenían y sus oraciones que presentaron eh, ante Dios. Y vamos a hablar de la justificación que tenemos por la fe y no por las obras. Vamos a arrancar oficialmente con una oración y después entrar en materia viendo las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Oremos. Dios, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores y sabemos que solamente podemos ser justificados por medio de la fe en tu Hijo Jesús, quien vino a este mundo, quien sometió a la ley tuya en nuestro lugar, cumpliendo con cada uno de los mandamientos en cada instante, en cada momento, y que también fue a la cruz para entregar su vida en rescate por todos, tomando la muerte que nosotros merecemos. Y ahora es en su nombre que pedimos tu bendición sobre nuestro curso y sobre los pasos que nosotros estamos tomando para plantar grupos. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta. Y vamos a pensar en el pequeño fariseo que tenemos dentro de nosotros. A veces hay los dibujos, ¿cierto? Con un demonio y un ángel ahí por los hombros. Y a veces el ángel está diciendo, no hagas tal cosa. Y el demonio está diciendo, pues hazlo, hazlo. Este, la verdad es que a veces tenemos la voz de un pequeño fariseo dentro de nosotros. Y este pequeño fariseo, que es parte del viejo Adán, parte de la naturaleza humana, no quiere nada que ver con la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a hablar de esta pregunta en preparación para el estudio que ustedes van a dirigir, porque puede haber conversaciones como esta. Puede haber, ustedes van a tener un grupo y personas ahí y van a estar hablando de fariseos y la gracia, y tal vez van a tocar ese mismo tema que, ay, pues, ah, puede haber esta actitud dentro del corazón del ser humano, hasta dentro de los cristianos, para actuar como un fariseo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué el pequeño fariseo que todos tenemos dentro no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? También Eh, podríamos hablar de cómo qué es este pequeño fariseo que tenemos.
Juan Gonzalo iba a aportar. Sí, pastor. Le digo que Adelante. me parece que es por el pecado que llevamos dentro del corazón, pastor, que todavía conservamos, seguimos conservando nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso muchas veces actuamos de esa manera, decimos cosas que no, que ante los oídos y ante los ojos de nuestro Padre Celestial no están bien, por, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite darnos cuenta, nos ciega, nos pone la venda en los ojos, pastor. Sí, muy bien dicho. Y eso es, estoy contento y agradecido que nosotros podemos ser honestos y reconocer que sí, el pequeño fariseo o esta actitud de un pequeño fariseo es parte de la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Sí, Alfonso, adelante. Sí, sí, pastor, ¿por qué el pequeño fariseo que todos tenemos dentro no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? Ahí podemos ver que ese pequeño fariseo que todos traemos por igual, pues igual que los fariseos, somos muchas veces legalistas, egocentristas, nos sentimos muy superiores muchas veces a los demás, muy santos, muchas veces viendo la paja en el ojo ajeno y no viendo nuestra propia viga que traemos nosotros, incapaces de reconocer nuestro mal comportamiento ante los ojos de Dios. Nos aparta de Dios esa arrogancia de creerse justos más que otros. Nos ufanamos de no ser muchas veces como los demás. O sea, volvemos a caer en ese mismo error que los fariseos. O sea, muchas veces criticamos y decimos los fariseos y propiamente muchas veces actuamos igual. Sería mi aportación, Pastor Matt. Muchas gracias, Alfonso. Sí, es tan fácil para nosotros fijar en lo que otros están haciendo, ¿cierto? Y juzgar, menospreciar y pensar que, por lo menos yo no soy como él. No he hecho lo que ella ha hecho. Hay pecadores grandes y pecadores pequeños y afortunadamente yo soy solamente un pecador pequeño. Estoy trabajando, estoy echándome ganas. Y es tan fácil tener esta actitud para tratar de justificarnos y para autojustificarnos y para tratar de hacer que eh, para tratar de sentirnos mejor. Y no sé si ustedes han escuchado de este término teológico del opinio legis, que viene del latín, que habla de, pues, una opinión sobre la ley. Es más o menos lo que el concepto está tratando de decir, que el opinio legis es el concepto que nosotros podemos, por medio de la ley, eh, ser justificados, que nosotros podemos salvarnos, nosotros podemos llegar a estar en buenos términos con Dios por lo que nosotros hacemos. Y es algo natural para los seres humanos. Y nosotros también podemos caer en esta trampa, ¿cierto? Incluso como cristianos que incluso al estar bien enfocados en la gracia de Dios, nosotros podemos caer y hacer algo equivocado, pecar y pensar, necesito hacer algo, necesito mejorar, necesito arreglar las cosas con Dios. Y pues la única solución es la gracia, el perdón que tenemos en Jesús. Pero existe lamentablemente esta actitud, esta idea que nosotros podemos hacer algo. Y si nosotros estamos pensando en lo que nosotros necesitamos hacer, en lo que nosotros podemos hacer, si siempre estamos pensando en lo que nos toca hacer, en tengo que hacer tal cosa, no vamos a estar enfocados en la gracia. Muy bien, muchas gracias por las aportaciones. Y pues hemos hablado un poco sobre la opción de enseñar los cuatro conceptos en dos lecciones o en cuatro. Y
Yo creo que a menos que alguien tenga una muy buena razón para hacerlo en 2 lecciones, por ejemplo, las personas están viniendo de muy lejos o solo van a dedicar como todo un sábado para 2 conceptos y van a dedicar todo el día un otro sábado para, eh, para estudiar 2 conceptos. Vale la pena pensar en enseñando los 4 conceptos en 4 lecciones para tener tiempo para hablar de cada tema, para tomar tiempo para preguntas, para practicar, para conversar, para no estar haciendo el core. Pero como mencioné en la clase anterior, ya que la primera lectura se trata del pecado, es muy importante cerrar la primera lectura dando como una prevista, como un vistazo de lo que espera en la segunda lección, la solución a este problema, la, la gracia que tenemos. Solo también como un repaso, ustedes van a estar manejando 3 recursos y estos 3 recursos se encuentran en el sitio web academiacristo.com. Ahí tienen videos, un video para cada una de las lecturas, las hojas del estudiante que tienen las preguntas que ustedes van a hacer, que ustedes van a plantar ahí para su grupo y tienen la guía del maestro que tiene las respuestas correctas. En un momentito vamos a ir al sitio web, vamos a ver la guía del maestro y vamos a ver juntos el contenido para la lección 2 para la gracia. Antes de hacerlo, quiero revisar algunos consejos para enseñar bien y tomar un poco de tiempo para hablar sobre estos consejos. Es importante prepararse bien. Por ejemplo, hoy estamos hablando del opinio legis. Estamos hablando de la justificación y también la tentación de tratar de autojustificarnos. Entonces estamos tomando este paso, estamos preparándonos para hablar de ese mismo tema con su grupo. También la importancia de crear un ambiente positivo, un ambiente en que los alumnos se sientan cómodos haciendo preguntas, tratando de hacer todo lo posible para que pueda haber interacción, invitando a los participantes a interactuar y también dejando que la Biblia sea la que hable. Buena pregunta. Vamos a ver este versículo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Vamos aquí a Romanos. ¿Cuál es la dávida, el regalo de Dios que tenemos? Vamos a Romanos, vamos a ver. Dejar que sea la Biblia la que hable. Quiero ahora pedirles una pregunta que no tengo aquí en la lámina. ¿Alguien aquí ha tenido experiencia dando una clase, dando un taller? No tiene que ser como una clase religiosa. Puede ser que usted es experto en algún tema o usted es experto en un mecánico y tuvo que enseñar algo a un colega, a su equipo. ¿Alguien ha tenido experiencia así o tal vez como manejando un equipo y usted estaba en un puesto de liderazgo y tuvo la oportunidad de como crear un ambiente así? Y si es así, cuéntenos un poco sobre su experiencia y compártanos algunos consejos. Gracias, Alfonso. Adelante. Bueno, en el puesto de liderazgo que tenía yo en Walmart, como líder del departamento de abarrotes, pues muchas veces me tocó dar, Siga, gracias. sí, muchas de las veces me tocó dar, pues pequeños cursos de cómo o de qué era el abarrote, ¿no? En un centro comercial tan grande como Walmart. Entonces, preguntas, ¿no? Como qué es una isla, qué es una cabecera, cuánto debe de medir una exhibición,
qué es un frente, qué es un cuadraje, qué es una charola, cómo es el llenado, incluso también la toma de inventarios, o sea, todo ese tipo de enseñanza, pues sí se los daba en un curso a todos mis asociados, a todos mis auxiliares. Y por otro lado también fui en una ocasión con un hermano a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos y también expuse ahí una clase, pues esa clase pues se trató de la salvación y tomamos ahí pues muchos referentes que encontramos en la Biblia, ¿no? De personas que se sentían, pues, se sentían ya ellos eh, perdidos y de alguna manera, pues ya viene lo que es la gracia de Dios, ¿no? Que a través de nuestro Señor Jesucristo, pues es como Dios nos justifica. Entonces, pues son mis dos ejemplos que de alguna manera eh, expuse a esas personas, tanto a mis asociados como también a Alcohólicos Anónimos. Sería mi aportación, pastor. Muy bien, muchas gracias por compartir y algún consejo más en cuanto a cómo puede usted en este puesto estar bien preparado o crear un ambiente positivo o invitar a la interacción. ¿O alguien tiene alguna pregunta para Alfonso? Ah, veo la manito de José David, adelante. Evidentemente, pastor, buenas noches, disculpe. Realmente yo porque ahora soy jubilado, profesor de aula a nivel superior. ¿Qué es lo que pasa con el tema? Lo doy perfectamente, como hemos dicho, hay que prepararse bien para darlo con detalle, de lujo, etcétera, que haya entendimiento. Pero en primer lugar, era para que ellos entiendan, tenía que incentivarle con algún párrafo, con un cuentito, una comparación, para que vayan tomando interés. Pero, ¿qué sucedía? Después de explicar el tema, con pancarta, con video, etcétera, algunos captaban y otros no. O sea, como lo que me pasa ahora en Academia Cristo. Hoy hablamos, después de una semana me olvido porque estoy llevando otras cosas. Yo me olvidaba los nombres de mis alumnos porque tantos cursos eran y muchos dominaron. Ahora, ¿qué hacía yo en ese campo? Le volvía a repetir el tema que había dado anteriormente. ¿Para qué? Para que vaya entendiendo y comprendiendo, porque algunos no son memoriones, simplemente captan y analizan. Y eso le gustaba a ellos. Pero concerniente a la Biblia, nunca. Pero tenía amigos alcohólicos, que yo era futbolista, y me veían de por qué no tomaba yo. Y yo le decía, porque no le hallo el gusto, es fuerte, quema qué sé yo, que les quema todo hasta el cerebro, le decían. Y viéndome con el balón, venían, pero yo les hablaba, entonces dejen la bebida, porque para el Señor no es agradable ser borracho, ser mujeriego, etcétera. Yo sin leer Biblia en esos tiempos, nada de comprender. Y así se iban saliendo. Ya les gustaba el fútbol, hasta formó un equipo de fulbitos y le compré camiseta y bueno, ya dejaron algunos y otros continuaron. Pero ve, hay que incentivarlos siempre con prepararse bien, salir con una tangente con, a ver, me pueden preguntar esto. Así que yo me hacía la misma pregunta y me lo anotaba. ¿Cuántos alumnos eran? 45 alumnos, que es un poco distraído para ellos no captar, porque unos juegan otro papelito por debajo, otros pensando en el recreo, en fin. Así que no todo lo que ahora ya yo entiendo, ya en el cristianismo que es muy aparte, dar a conocer el Evangelio. Tengo que hacer pausa, hacer entender, no importa repetir 3, 4, 5 o los 4 temas,
en 4 días o en 8 días, pero que entiendan. Lo importante para mí es de que ellos entiendan la palabra de Dios, porque hay que explicarle bien concerniente, porque la Biblia se interpreta por sí sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dale con pausa, porque son de diferentes edades, no todos captan iguales, son niños algunos y otros son papás. Gracias, pastor. Gracias a usted, muchas gracias. La repetición, eso me gusta, eso es bueno tomar en cuenta. La repetición y a veces vale la pena repetir un concepto importante. Por ejemplo, con este concepto, la segunda lectura, la gracia, vale la pena repetir. Somos salvos por la gracia. La gracia es el amor no merecido de Dios para con los seres humanos por los méritos de Cristo. Muy bien, la repetición, algo clave. Y Norma Esther, adelante, le damos la palabra. Ajá, gracias, bendiciones, pastor, bendiciones, compañero. Bueno, ya casi el compañero casi esto explicó, ¿verdad? Todo. Si yo soy educadora, le doy esto a multigrado, primero, tercero y cuarto grado. Y esto, ¿verdad? También esto, tengo mi grupo, ya tengo varios años de estar en la academia, como ya ustedes saben, y para motivarlos, esto no es fácil, no es fácil porque no todos comprenden a la misma vez, no todos tienen la misma perspectiva, no todos tienen la misma sabiduría para captar el aprendizaje en el momento. Por lo menos los niños tienen la mente más fresca, los niños tienen más creatividad, los niños tienen más imaginación y tienen un espíritu limpio y sano. En cambio, cuando uno trata con el adulto es más difícil porque el adulto ya está, que es lo que él dice, lo que él cree y lo que él ve. Exacto. Entonces, uno tiene que primero estimularlos, ¿verdad? Uno empieza para el adulto, igual que como los niños, uno empieza con una historia de la Biblia, que a ellos se les sea más fácil de captar, porque por lo menos yo tengo una pareja que la muchacha, ella esto tiene condiciones especiales y el esposo no ve, es evidente. Entonces uno encuentra de todo, es como las semillas que uno riega, que va a caer en diferentes lugares, pero no va a caer de la misma forma. Entonces uno tiene que tener ese tacto, ese amor para llegar a esa persona. Y entonces esto, y tener una, sobre todo, paciencia, porque somos humanos y va a haber un momento en que usted dice, pero le repito varias veces lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no capta. Pero entonces tengo que haber esto, tengo que entonces retroalimentarme yo y pensar, ¿qué estoy haciendo mal yo? Porque a veces puede ser uno que no tiene esa técnica para que esa persona capte, o se voy a cambiar la técnica. De repente, yo sé que él no ve, pero él puede escuchar. Así que vamos a hacerlo hablado para que él escuche. Entonces no tenemos que desanimarnos porque vamos a encontrar, mire, van a ser muchos los que lleguen, muchos, pero son poquitos los que se quedan, porque lastimosamente en el mundo que estamos viviendo ahora, son muy pocas las personas que desde que escuchan hablar de Dios ya piensan que no va a haber fiesta, ya no va a haber licor, ya no va a haber en el mundo que yo ando, o sea, tengo que cambiarlo todo. Ven la palabra de Dios como que es prohibición. Y es al contrario, porque cada vez que uno va ya entendiendo y comprendiendo, ¿verdad?, sobre la gracia, sobre el amor de Dios, sobre esa buena noticia de salvación, uno mismo se va alejando. Nadie le prohíbe las cosas a uno, pero la humanidad tiene esa mentalidad que empieza desde que escuchan de Dios, ya es prohibición. Entonces hay que tener ese tacto y esa paciencia, porque son muchos los que van, otros vuelven. Entonces hay que tener ese estímulo para hacerlo llegar. Entonces, esa es la parte que uno tiene que tener, paciencia sobre todo, pero con ese amor Dios nos toca con ese espíritu y Él mismo nos va abriendo camino. Así que no nos desanimemos, no es fácil, pero tampoco es imposible.
Y sigamos adelante, compañeros, sigamos adelante y de repente hoy un día va a ser uno, hay días que no va a haber nadie y siempre van a poner, va a haber pretextos, va a haber piedras en el camino, pero tenemos que hacer que Dios con esto, con la ayuda de sus espíritus, nosotros vamos a seguir adelante y esa es la motivación también para nosotros. Esa es mi aportación. Muchas Muy gracias bien. por la aportación, Norma. De acuerdo. Entonces, José David mencionó la repetición y algo que también, y usted mencionó la paciencia y algo que ambos ustedes mencionaron es, como el profesor, reconocer Retro, ajá, que a veces no todos van a captar el material a la exacto. vez. Y eso nos toca ser pacientes. Sí, sí, me acuerdo una vez participando en un taller, y de hecho nosotros estamos tratando de enfatizar la gracia y nosotros hicimos un estudio bíblico sobre Mateo 20, la viña y los viñadores. Y yo y un otro profesor hablamos y hablamos sobre que no importa a qué hora alguien llega al pertenecer al reino de los cielos, puede ser un cristiano toda su vida, puede llegar a la fe en Cristo Jesús en los últimos momentos y minutos de su vida, ambos van a estar en el cielo. El pago es igual, porque el pago es la vida eterna que tenemos y lo recibimos por los méritos de Cristo. Y no importa si hemos estado trabajando toda la vida o si hemos puesto la fe en Jesús en el último momento. Y después alguien pues, se levantó la mano y dijo, no, yo creo que esta parábola nos dice que debemos esforzarnos y echarnos ganas para poder ser salvos. Y yo pensé, ay, debo renunciarme como profesor porque no puedo enseñar este concepto de la gracia. Pero comparto esta historia con ustedes para tratar de animarles, que sí, a veces puede haber un alumno que sí, no va a captar el material inmediatamente. Tendrían que ser, como Norma dijo, pacientes y también usar como una estrategia, como José David dijo, la repetición, enfatizando de nuevo los puntos principales para que las personas salgan de su estudio sabiendo, la gracia de Dios es su amor para conmigo. Soy salvo por su gracia. Muy bien, muchas gracias. Quiero hablar un poquito sobre fomentando la participación y después vamos a ver la lectura 2, la lección 2 para el curso Los Cuatro Conceptos. Entonces, vamos a pensar un poco y platicar un poco sobre tratando de invitar la participación. Entonces, una cosa que pueden hacer es preguntar a su grupo cuáles son las preguntas que tienen, cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas, qué preguntas tienen, y también dándoles tiempo para que piensen. Y a veces nosotros podemos ser un poco incómodos con un momento de silencio, pero a veces, y eso yo siempre me equivoco en esto, pero a veces vale como hacer la pregunta y esperar y pensar, ok, uno en la mente, como contar en la mente, uno, dos, tres, porque puede ser que alguien tiene una pregunta y está como buscando la valentía para levantar la mano, o puede haber que alguien tiene una pregunta y está pensando en cómo formular su pregunta. Es que tengo una duda ok, voy a tratar de preguntar cómo puedo yo articular mi pregunta. Entonces, a veces vale la pena invitar preguntas y después darles tiempo para que piensen. También puede ser bueno para reformular la pregunta, especialmente para algunas razones. Si los de ustedes, como José, David, Norma, los de ustedes que son profesores por carrera, ustedes saben que a veces al reformular la pregunta, le va a ayudar a entender aún mejor cuál es la pregunta del alumno. eh,
y tal vez el uno va a decir que, no, eso no es mi pregunta. También reformulando la pregunta va a dar a usted un poco de tiempo para también pensar en la respuesta y también puede ser útil. Vamos a imaginar que tiene un grupo ahí, hay un poco de ruido desde la calle. Una señora hace una pregunta, es una muy buena pregunta, pero los demás no escucharon. Usted puede reformular la pregunta con una voz alta para que las otras personas escuchen, ese es el tema, esta es la pregunta. Y también siempre y cuando sea posible, es bueno ayudar a la persona a encontrar la respuesta y si es posible encontrar la respuesta en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y la guía del maestro que tienen ustedes tiene algunos versículos bíblicos como referencia ahí para la lectura. Entonces, es posible que si usted necesita una pasaje bíblica, un versículo bíblico, vaya a encontrarlo ahí en la guía del maestro. Pero ¿qué más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre fomentando la participación? Usando preguntas, dando tiempo, reformulando la pregunta. José David, adelante. Veo su micrófono prendido. ¿Desea aportar? Se ha aprendido. No, Movilidad, ok. pero adelante no hay problema alguno acerca de ello, ¿no? Tenemos que fomentar realmente la participación a todos, incentivándole, haciéndole una pregunta, como dice acá, qué es lo que tienen ellos, ¿no? O alguna duda que puedan tener. Para allí nosotros debemos estar preparados, bien preparados, haber leído, sacar algunos versículos, en fin, para que así mismo entiendan de lo que se ha hablado y para que le pueda servir en el futuro. Y no es la respuesta rápido, tiene que tener un tiempo, un límite, no para que lleguen a pensar, a razonar con, bueno, que lo hagan bien sistemáticamente. Porque las preguntas deben ser no capciosas, de molestarle, sino con un amorcito que le llegue al corazón, para que así mismo la persona que va leyendo, interpretando la Biblia, vaya cambiando de por sí, como dijo mi colega allí, de que realmente ser cristiano es abandonar todo, fiesta, baile, música, trago, bebidas, cigarros, etcétera, etcétera, que hay miles y ya no quieren dejar porque ya son creciditos, al menos ahora con la tecnología que existe, más están abocados al celular. Salga afuera, todos están sentados, pero cada uno tiene su celular. O sea que para darle la palabra de Dios es un poco medio, no tan difícil que digamos, pero le entra por un oído y se le sale por el otro, porque llegan a su casita, ya tienen el apoyo de la mamá, pero no del papá. ¿Ve? Es un poco medio difícil cambiarle ya a una persona adulta, pero si es adúltero o adúltera, ¿no? En cambio, un niño, como ha dicho la colega, capta, porque tiene interés. Si yo le doy un dulcecito, incluso ahí incentivándole, reaccionan. Por el dulcecito, ya, porque nunca he trabajado con niños yo. He trabajado con mayores nomás. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias. Y sí, eso pues hay una diferencia, ¿cierto? Entre trabajando con niños, trabajando con adolescentes, trabajando con adultos y puede ser que ustedes van a tener la bendición de tener todos en su grupo y eso pues a veces eh, entonces va a haber la necesidad de hacer una pregunta aún más clara, aún más sencilla para, si ustedes están haciendo preguntas aún más sencilla para los pequeñitos y puede hacer como una pregunta un poco más profunda para los adultos. Héctor, muy buenas tardes, buenos días, tal vez para usted, adelante. Buenos días. Sí, hay un poquito de ruido, disculpen, estoy en el aeropuerto. Sí, algo que yo
generalmente utilizado cuando me toca entrenar personas, por ejemplo, en las plantas, o me toca dar conferencias. En una situación en la que no es un examen, yo se los digo, ¿no? Yo les digo, aquí no hay respuestas malas. Si usted se sabe parte de la respuesta, la otra persona a lo mejor se anima a decir la otra parte y entre todos construimos la respuesta. Y lo que siempre les he dicho es, relajados. Acuérdense que la única pregunta que está mal es la que nunca se hace, ¿no? Y con eso como que rompo un poquito el hielo también y los animo a que pues participen porque no están en examen, nadie los va a calificar, ¿no? Entonces ahí como que sí se relajan un poquito. Ah, muy bien, excelente. Todos nosotros debemos recordar ese consejo, ¿cierto? Que es bueno para romper el hielo y también invitar la participación. Este no es un examen, no es una prueba, no vamos a estar dando calificaciones. Muy bien. Y Alfonso, adelante. Sí, sí, pastor, es correcto lo que dice Héctor. ¿Por qué? Porque es necesario darle confianza a aquellas personas que de alguna manera están en algún curso. Digo, yo lo tomo también por el lado de que fui a un curso de ventas ahí a la planta de Puebla de Volkswagen. Entonces, el primer día, pues sí, fue un poco tenso, ¿no? Porque pues sí había pues personas de toda la República en el curso. Y sí, pues muchas veces trata uno de guardar un perfil bajo, ¿no? De no, híjole, si pregunto y la riego, pero pues muchas veces tiene uno que pensar, ¿no? En este caso, pues son las ventas de uno y de alguna manera pues tiene que buscar la forma, esa capacitación para poder vender un producto tangible o un producto intangible, ¿no? Como son los autofinanciamientos. Entonces, pues sí, eh, el primer día pues sí fue un poco tenso, ¿no? Pero posteriormente ya en los siguientes días pues se rompió ya el hielo y ya cada quien empezó a preguntar pues para cubrir pues esa necesidad que uno tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque entramos ahí en darle eh, tiempo, ¿no? Para que uno piense, formular las preguntas, ayudando a que encuentre las respuestas y, pues todos los conceptos, ¿no? Que uno tiene que aprender tanto para preguntar como para responder. Es importante la preparación. Sería mi aportación, pastor. Muy bien, gracias, Alfonso. De acuerdo. Y tenemos tiempo para escuchar a César y después vamos a ver la lección 2. Vamos a ver juntos la guía del maestro. Adelante, César. Buenas noches, bendiciones para todos. Sí, yo creo, hablando de esto de romper el hielo, yo creo que también en el sentido de la confianza y todo, podríamos compartir un poco nuestra anécdota o nuestro inicio, cómo fuimos atraídos a estudiar la palabra, es cierto, o sea, lo que nos llevó a estar tan animados, siendo alumnos ya ahora ya llamados a dar a un curso a otros, lo que Dios nos, el privilegio que Dios nos ha dado. Eso es como para que aquellos también vean que todos empezamos, como quien dice, pequeñitos, gateando, luego empezamos a dar pasitos y ahí vamos. Entonces, es muy bueno como contar un poquito nuestra propia historia, pastores y hermanos. Muy bien, excelente. Hacerlo un poco personal, ¿cierto? Y para ir creando un poco de confianza y eh, sí, la honestidad. Yo tenía en algún momento dudas, preguntas, yo he aprendido algo, yo sigo aprendiendo, no tengo todas las respuestas. Eh, Llegué a estudiar en una academia, aprendí tal cosa. Sí, muy bien. Voy a compartir ahora la guía del maestro y estamos viendo aquí
concepto número 2, la gracia. Y esta es la herramienta que ustedes van a tener para dar esta clase, para manejar la lectura. Los objetivos aquí en esta cajita gris, los objetivos, las metas para su lectura son usar el método de las 4C para entender Lucas 18, 9 a 14, definir la gracia, qué es la gracia, y explicar cómo somos justificados, que somos justificados por la fe. Y ahí tiene pues una nota aquí para brindar una bienvenida, también rompiendo el hielo, compartiendo algunas palabras de bienvenido. Y después tenemos el primer paso, la primera C, captar. Y puede prender el video. Entonces hay un video para cada uno de los 4 conceptos que se puede conseguir en el sitio web. Este es el mismo video que ustedes vieron para hoy, para esta clase. Entonces tienen este video y después hay este párrafo aquí que planta una pregunta para seguir captando la atención y introduciendo el tema. Dice aquí, en la primera parte hablamos acerca de un fariseo. En esta historia podemos ver a un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. ¿Por qué crees tú que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Y puede haber que ustedes van a tener personas en su estudio que saben un poco de la Biblia, que si van a dar una respuesta, puede ser que no, puede ser que alguien va a compartir algo, alguna idea, y vamos a permitir que los estudiantes tomen el tiempo para reflexionarse y ofrecer algo. Y tiene aquí un poco de información también para dar una respuesta. Y, por ejemplo, vamos a ver las notas. Aquí dice, los recaudadores de impuestos no eran muy populares por 3 razones. Primero, ellos cobraban los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Yo no creo que haya conocido a alguien que dice que estoy muy contento pagando los impuestos. A mí me encanta pagar los impuestos. Segundo, en tiempos de Jesús, los judíos estaban especialmente disgustados porque eran gobernados por extranjeros, los romanos. Los judíos que recaudaban impuestos para un gobierno extranjero eran vistos como traidores. Vamos a imaginar que Colombia conquista a Ecuador. Entonces, Ecuador era como su propia nación por años y años y años, con su propio gobierno y todo eso. Pero llega Colombia y Colombia conquista a Ecuador y ahora pues hay los ecuatorianos viviendo en Ecuador, pero ahora tienen los colombianos encima en cuanto al gobierno, manejando todo en cuanto a los impuestos y las reglas y todo eso. Y vamos a imaginar que ahora Colombia contrata a ecuatorianos para ir puerta a puerta para cobrar los impuestos y ellos van a mandar la plata de vuelta a Colombia. Esos ecuatorianos, si hay unos ecuatorianos que van a aceptar este puesto, probablemente van a perder muchos de sus amigos. Y eso es lo que sucedió en ese entonces, que los romanos conquistaron a esta tierra y ellos, los romanos, sabiendo como, pues, sabios en ese aspecto, ellos contrataron a judíos mismos para colectar, para recaudar los impuestos de los otros judíos. Entonces, los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores. Y por último, en tercer lugar, los cobradores de impuestos no eran honestos. Solían cobrar más de lo que la gente debía para enriquecerse a sí mismos. Entonces, y podremos hablar más y más sobre cómo hicieron eso, pero normalmente un recaudador de impuestos trabajaba para una región, para un sector, y tenía que cobrar suficiente para pasar al gobierno romano
por este sector. Pero si el publicano pudo cobrar más, él solamente tenía que pagar su cuota al gobierno. Entonces, si pudo cobrar más, él pudo quedar con esa plata. Pero eso fue, pues, robar el prójimo. Entonces, los recaudadores de impuestos eran vistos como peores que las prostitutas, los peores de los peores en ese entonces. Y esta es la introducción que ustedes pueden hacer. Pueden plantar esta pregunta, pueden compartir esta información y entonces decir que nosotros en esta historia bíblica hoy vamos a ver que uno de estas personas, un recaudador de impuestos, él fue justificado ante los ojos de Dios. ¿Y cómo? Pues por la fe en Jesús. Y eso vamos a ver. Entonces ahora vamos a la transición a este paso de contar, perdón. Y la historia es Lucas 18, 9 a 14. Ustedes pueden leer la historia. Usted puede pedir que alguien lea. Pueden tomar turnos leyendo un versículo cada quien. Pero este es el paso de contar la historia. Y después hay las preguntas de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió, cuál es el problema y se soluciona el problema para entender bien los detalles de la historia y con este siguiente paso, consolidar, vamos a aplicar la historia a nuestros corazones. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Y qué quiero que Dios obre en mí? ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica en mi vida? Después de seguir este patrón normal, este esquema con que están muy familiarizados ustedes, con captar, contar, considerar y consolidar, hay como estas preguntas de clausura para cerrar la lección y para enfatizar el concepto de la gracia. Entonces tenemos aquí qué es la gracia y tienen aquí algunos versículos bíblicos que pueden ver para enfatizar la doctrina bíblica de la gracia. Juan 3:16, Romanos 5:8, Efesios 2:8 a 9. La segunda pregunta, ¿cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia? Y ahí pueden hablar de la sustitución de Jesús, que Él vino para vivir en nuestro lugar y para morir en nuestro lugar, llevando a cabo una vida perfecta, tomando la muerte que nosotros merecemos. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de Dios al mostrarnos su gracia? Y ahí tiene pues Romanos 8:1, que ya no somos condenados, por tanto no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y tiene una oración de clausura que puede ofrecer. Entonces, en breve, esta es la lectura que ustedes van a dar. Captando la atención, hablando sobre los publicanos, es decir, los recaudadores de impuestos, contando la historia, haciendo las preguntas de considerar, haciendo las preguntas de consolidar y usando tres preguntas para enfatizar qué es la gracia de Dios, este amor no merecido de Dios. ¿Cuáles son sus preguntas y cuáles son sus dudas sobre el segundo concepto, la gracia, la lección 2 de los 4 conceptos? ¿O cómo se sienten ustedes? ¿Está claro cómo usar la guía de maestro? Eh, ¿Hay alguna confusión? ¿Cómo se sienten al pensar en estando a pie ahí con su grupo dando esta clase? ¿Cómo se sientan ustedes?
Sí, César, adelante. Bueno, pastor, la verdad, pues yo me siento bien. Creo que primeramente con la gracia de Dios, su favor, creo que vamos a tener un bonito curso y pienso que vamos a ser muy bendecidos. Estoy muy contento ya con mi listado. No tengo todavía exactamente claro la fecha, pero bueno, ya los tengo listos. Así que estoy a la expectativa, pastor, que el Señor nos dé esa oportunidad de empezar este curso de los 4 conceptos clave. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Alfonso, adelante. Sí, pastor, sí está muy claro. Aquí noto yo algo muy importante que me llama mucho la atención es el trabajar con las 4C. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, no da pauta a nuestros alumnos a que se distraigan y que sí se muestren o estén interesados, ¿no? Porque sí es una buena técnica las 4C porque lo sumerge en lo que es la lectura bíblica y de alguna manera buscando los detalles de la fracción que estamos o de la historia que estamos analizando y estudiando. Yo creo que sí es muy buen punto para mantener mantener a nuestros alumnos concentrados en la lectura bíblica. Sí, es muy buen punto. Sería mi aportación, pastor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a volver ahora a las láminas y hablar un poco más sobre este concepto de la gracia. Una pregunta para ustedes. A ver, lo hago aquí. Muy bien. Y eh, la gracia. Una pregunta, ¿en qué preguntas de las 7, pensando en las preguntas de considerar y consolidar, que han usado muchas veces en los cursos de Academia Cristo, eh, ¿en qué preguntas de las 7 puedes tú, como instructor, aprovechar la oportunidad para enfatizar la gracia de Dios? ¿Dónde deben eh, dónde deben aprovechar, dónde deben pasar mucho tiempo, dónde deben parar en esta serie de preguntas para enfatizar la gracia? Sí, Alfonso, adelante. Siento yo que es en el punto de consolidar, en el punto número 3, donde veo el amor de Dios en esta historia. Ahí es para detenernos y recapacitar y analizar bien la gracia de Dios hacia nosotros. Así es, muy bien, excelente. Sí, sí, ahí pueden ver cómo este señor volvió a casa justificado. Y pueden profundizarse en las palabras, que él no confió en lo que había hecho, en el ayuno, en el diezmo. Él simplemente pidió la misericordia de Dios y él volvió a casa justificado. No tuvo tiempo para demostrar su obediencia. No tenía tiempo para reflejar su arrepentimiento. Pues sabemos que sí, es importante, pues en gratitud a Dios, cambiar nuestras vidas, pues, pero vemos aquí en esta historia que este señor, el publicano, él no tenía tiempo para tratar de conseguir el favor de Dios. Él pidió la misericordia y volvió a casa justificado. Sí, Jair Sarmiento adelante y después sigue Héctor. Profesor, yo creo que si somos coherentes, teniendo conexión con la pregunta que está ahí, es la parte de considerar, ¿verdad? ¿En qué preguntas de las 7? Esas son 7 preguntas. Las de consolidar, si son 5.
Entonces entiendo que aquí son las de considerar. Entonces yo creo que en la pregunta 5, que dice cuál es el problema en la historia, ¿sí? Podemos decir que el problema es que uno de estos hombres de la historia se justifica a sí mismo, se alaba a sí mismo diciendo que es justo, mientras que el otro, en contraparte del primero, ni siquiera confía en sí mismo, sino que se inclina orando, diciéndole a Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces yo creo que en esa pregunta 5 es clave para enfatizar la gracia de Dios. Y al final, también en la pregunta 7, donde dice que si se resuelve el problema. Yo creo que para el publicano, ahí se resuelve el problema, en cambio para el fariseo no, porque el fariseo confiaba en sí mismo y este ya mismo por su propia alabanza, pues parece que ya recibía su propia justicia. Por eso Dios no lo pudo justificar, en cambio el publicano sí. Exactamente, sí, el problema sí fue solucionado para el publicano, pero para el recaudador, para el fariseo, pues él ni siquiera se dio cuenta de su necesidad para la misericordia. Muy bien, y César, adelante. Pastor, también podemos fortalecer esa parte allí de la gracia con el yéndonos allá al ladrón que se arrepintió unos minutos antes de morir, que le dijo al Señor que por favor se acordara de él cuando estuviera en su reino, y cómo el Señor lo miró y le dijo que claro, que desde ese mismo día iba a estar en el reino de Dios. Entonces es una gracia inmerecida, pues él no había hecho sino lo malo y solamente había hecho cosas horribles que merecieron estar en esa cruz, y sin embargo Dios lo justifica y lo declara inocente, y entonces le da esa buena noticia que lo espera en el reino de los cielos. Exactamente. Y de hecho, esta es una buena introducción a la historia que van a usar para la siguiente lección. Vamos a usar Lucas 23 y el malhechor en la cruz para hablar de la fe. Entonces, sirve muy bien, vale la pena, es buena idea mencionar esta historia aquí para enfatizar la gracia y también para presentar un poco el tema y la historia para la tercera lección. Muy bien, y una pregunta más antes de cerrar para esta noche. ¿De qué maneras el maestro puede resaltar el significado de la gracia en esta sección? Sí, adelante, Héctor, adelante. No, es que yo me he levantado la mano para la Está bien. Ahora, no, anterior. díganos lo que quisiera agregar Yo antes. tengo una pregunta sobre lo que decía Alfonso. En los primeros 3 cursos que tomé, esa pregunta era, ¿dónde ves el amor de Dios en la historia? Pero en la 4ª clase y ya sucesivamente cambió. ¿Dónde ves el amor de Dios para contigo en la historia? La respuesta es totalmente diferente. Sí, Entonces, ¿por qué el cambio? sí, una buena observación. Siempre estamos tratando de mejorar, siempre estamos revisando la malla curricular, la estrategia y todo eso. Y hace poco, pues hace unos meses, y eso debe haber sido como en ese entonces, cuando usted estaba, pues usted había tomado unos cursos, nosotros hicimos la decisión de renovar esas preguntas y el cambio, pues en términos generales, el espíritu, como el sentido de la pregunta es igual más o menos, que estamos tratando de identificar el evangelio, cuáles son las buenas nuevas aquí. Pero quisiéramos hacer quisiéramos tomar como 2 pasos más con esta pregunta, de no solo identificar el evangelio en el texto, sino aplicar el evangelio personalmente al corazón. Entonces,
sí, podemos ver aquí que Jesús hizo tal cosa y eso es bueno, pero queremos tomar como un paso más y ver que, Jesús hizo tal cosa para mí, para ti. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, tomar la tentación de Jesús. Ahí veo el amor de Dios en que Jesús no cayó en la tentación, pero podemos profundizarnos un poco más y ver que, por todos los momentos en que yo sí he caído en la tentación, Jesús no. Y Él hizo eso en mi lugar. Y cuando Jesús respondió al diablo con la palabra de Dios para defenderse de estos ataques, Él estaba haciendo esto para mi salvación en mi lugar. Y la otra cosa que quisiéramos hacer con esta pregunta, porque ahora hacemos la pregunta, ¿en qué versos y en qué palabras ve el amor de Dios? Eso fue para tratar de irnos más allá, más al fondo al texto y tal vez identificar a palabras específicas. Por ejemplo, en Lucas 18, la historia para nosotros esta noche, podemos decir que, es que ve el amor de Dios en que este pecador fue justificado. Pero podemos pensar en volver a casa, como a veces, como al final del día, en la noche, porque a veces puede ser que para nosotros durante el día, con el corre-corre, estamos bien, pero puede ser que en la noche es cuando los pecados nos molestan. Ahí tenemos el tiempo para reflexionarse sobre el malo que hemos hecho y, no, es que este Señor, Él volvió a casa justificado. O también enfatiza que fue ese mismo día, Él fue justificado. Entonces, hicimos ese cambio en términos generales. No es necesariamente un cambio muy drástico, pero hemos querido como profundizarnos un poco más en qué es el evangelio, por eso el cambio. Pero no, si usted está muy acostumbrado, a veces yo también digo como, ¿y dónde vemos el amor de Dios aquí? No hay problema, a veces por hábito hago la pregunta así, pero hay flexibilidad. Queremos enfatizar el evangelio y también aplicarlo al alma del participante. Muy bien. Y aquí también tenemos Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hubo condenación para este recaudador de impuestos. Ya no hay condenación para nosotros. Y eso también es algo que animo a ustedes que hagan. Es que no solo estamos volviendo a la pregunta que hizo Héctor, no solo queremos hablar sobre el evangelio, sino queremos como entregar el evangelio y predicar el evangelio, aplicar el evangelio. Es decir, que, pues, porque podemos hablar acerca de este Señor que volvió a casa justificado, pero también queremos decir a los miembros de nuestros grupos, ustedes tampoco son condenados. Ustedes esta tarde, esta noche, van a volver a casa justificados porque son salvos por la gracia. Tienen este perdón que es un regalo gratuito de Dios. Muy bien. Para cerrar, ya pueden arrancar ustedes. Hemos visto las primeras 2 lecciones. Ustedes están preparados. Hemos revisado las estrategias para invitar. Hemos visto el mismo material que ustedes van a usar. Entonces, ahora sí es el tiempo. Los animo a fijar una fecha para la primera sesión, ponerlo ahí en el calendario, hacer las invitaciones y no esperar hasta que el curso termine para arrancar con su proyecto, o por lo menos tener una fecha ahí fija. Eh, ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de cerrar con una oración? Si tienen preguntas en cuanto a cómo conseguir la guía del maestro, los videos, cómo usar los videos, háganmelo saber, ya sea por interno, por WhatsApp, y me pongo a la orden. Sí, escuchamos a Jair y después sigue César. Profesor Matt, mi inquietud es, ¿qué evidencia vamos a entregar nosotros a usted como el profesor de nuestro proyecto final? Porque hemos hablado que a veces grabar un video pues es muy engorroso porque no hay memoria que soporte pues tanta grabación. Entonces, ¿qué evidencia vamos a entregar del proyecto a usted?
Muy bien, buena pregunta. Sí, ya no hay espacio para grabar como toda la clase de 1 hora y cuarto y las 4 lecciones. Vamos a estar trabajando como el sistema de confianza. Entonces, ustedes simplemente van a hacer su proyecto. Yo voy a compartir con ustedes como una tabla sencilla de una página, creo, tal vez 2 páginas, donde dice como las fechas que tuvieron sus estudios, quienes asistieron, y hay como un espacio, una cajita para poner como algún comentario, como, es que Marta me preguntó tal pregunta y fue muy interesante porque tal razón. Entonces, no tienen que grabar, no tienen que grabar de audio ni de video. Simplemente van a preparar como un mini informe diciendo, el 12 de junio yo di el primer concepto, el 19 de junio di el segundo concepto, estas 12 personas asistieron el primer día y 8 personas asistieron para la segunda clase y un espacio para poner algunas notas. Profesor, discúlpame una sugerencia. Sería bueno que tú nos hicieras llegar como en un formato PDF esa tablita que precisamente dice donde pues desde luego coloquemos nuestro nombre, el nombre de la lección que estamos compartiendo y la cantidad de asistentes que podamos colocar ahí, como en PDF o no sé si en Word, bueno, en fin. Así es, hermano. Sí, de hecho tengo una versión en Word y una versión PDF y tiene espacio para todo eso, para su nombre, su ciudad, y tiene como columnas para las fechas, una columna para la fecha, una columna para el número de participantes, una columna para notas. Y eso se los paso Gracias, por profesor. WhatsApp. Sí, no, gracias a usted. Buena pregunta. Y César, adelante. Pastor, le pregunto, usted nos va a hacer llegar, digamos, bueno, ya aquí están ya 2 de los 4 conceptos. Vamos a tener los 4 conceptos y lo que es la guía del maestro y la guía de los estudiantes, o vamos a buscarlas en la página de Academia Cristo, para sacar de ahí lo que son las guías del maestro y del alumno. Sí, son disponibles en el sitio web de Academia Cristo, pero también con todo gusto yo puedo dejarlos en el chat. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, entonces siempre están ahí en el sitio web de Academia Cristo, pero también puedo pasarles los, la guía de profesor y las hojas de estudiantes. Ok, pastor, muchísimas gracias. Sí, señor, le agradecería mucho. A usted, muchas gracias. Muy bien, entonces el plan para esta noche, voy a subir la grabación, también voy a compartir la tarea y la tarea va a incluir el video para el tercer concepto, para la fe. También voy a compartir como la plantilla para el informe, la tabla con las columnas para informarme sobre su proyecto y también la guía de profesor para los 4 conceptos y las hojas de estudiante. Y para la semana que viene voy vamos a ver juntos el tercer concepto y el cuarto concepto. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Señor Dios, te damos gracias por esta noticia maravillosa, que nosotros somos justificados, no por lo que hemos hecho, pues no podríamos haber hecho lo suficiente para ser salvos, sino que somos justificados por tu gracia, que tenemos el perdón, la redención, la vida eterna por medio de Jesús y lo que Él ha hecho por y para nosotros. Que estés con nosotros este viernes, este fin de semana, estés con cada uno, pues que estés con cada uno de nosotros mientras estamos pensando en invitando y arrancando con el grupo, y que estos grupos
llegan a ser grupos sembrador, como grupos permanentes de estudio de tu palabra, para que otras personas puedan tener la misma paz que nosotros tenemos. Encomendamos todo eso, lo que estamos por hacer, encomendamos todo eso a tus manos. En el nombre de Jesús, quien es nuestra roca y redentor, oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Feliz Amén, noche amén. para todos. Igualmente, feliz Gracias. noche, que todos descansen muy bien. Igualmente, Gracias. chao, chao. Bendiciones, hermanos. Feliz Amén noche. para todos, bendiciones. Gracias, chao, chao, que todos descansen. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor. Chao, chao, pastor. Buenas noches. Igualmente. Bendiciones. Chao, bendiciones.